aún más, si ya no lo hemos hecho, pensar, vamos a hacer esta práctica para el beneficio de todos los seres. En cualquier lugar que haya una persona que sienta un ser, no importa si es un animal o un humano y demás, vamos a hacer esto para el beneficio de todos ellos. Y si nosotros ya creemos en la iluminación, podemos pensar que podemos hacer esta práctica para alcanzar la iluminación, para poder beneficiar a cada uno de ellos. Bien, bueno, muchas gracias. Entonces, ante todo, gracias Bruno por estar traduciendo. Voy a tratar de hablar más despacio, empecé muy rápido. Y bueno, también gracias a todos los que están aquí, a Benemel Namrol por organizar este evento, también a Denise por ayudar y bueno, a todos ustedes por también venir. Para mí es hacer esto de gran beneficio, porque me hace entrar más profundamente dentro de lo que es el Dharma. El Dharma tiene que ser algo que nosotros sentimos, que ponemos en práctica. ¿Sí? De eso se trata el Dharma. Eh, no es algo, me gusta mucho que en tibetano la palabra de enseñar es la misma de, en verdad no es la palabra, en inglés es más fácil. Está la palabra to teach, que es la palabra formalmente ¿no? de dar clase de un profesor, y está la palabra to show, ¿sí? De que mostrar algo, como por ejemplo ahora le estoy mostrando, ahí pueden ver, mi mala, o es lo que esto es en la tradición cristiana se llama un rosario. Bien, entonces, en tibetano el Buda no doesn't teach, no enseña como el profesor, no da clase como el profesor, sino la palabra que se usa normalmente es que muestra el Dharma, ¿sí? Y el Dharma en verdad es una palabra que significa también fenómenos. Entonces, lo que hace el Buda muestra la realidad. Y principalmente la realidad que vamos a querer ver, los fenómenos que vamos a querer ver, son los fenómenos internos, ¿sí? Porque son los que tienen más fuerza a nuestra felicidad. Una persona que conoce su conciencia y cultiva lo positivo puede ser feliz aunque haya dificultades adversas externas. En cambio, una persona que no tiene paz por dentro, no importa lo que tenga, si es famoso, rico, con una familia amorosa, va a ser infeliz. Y hasta sabemos de gente que se suicida debido a ello. Entonces, esto para mí, estas charlas, como me empuja, me lleva y me familiariza con ese aspecto, ¿no? Del Dharma, de conectarnos con el mundo interior, con mi mundo interior. Así que gracias a ustedes. Justamente ayer estaba hablando con una amiga de mi hermana, y que mi hermana me ha dicho que tenía mucho estrés. Y entonces le dije, no, que me llame, que por ahí podemos hacer una meditación juntos y demás. Y nada, me escribió, se puso en contacto. Y yo le escribí, bueno, me decía que está muy estresada, ¿no? Y demás. Y le pasé una cita de Shantideva que decía, si uno tiene si hay un problema y no tiene solución, ¿por qué preocuparse? ¿Por qué estresarse? Si hay un problema y tiene solución, ¿por qué estresarse? Y entonces a esto me contesta, sí, yo sé la teoría, digamos, yo sé la teoría, pero igual, pero como que no la, pero igual pasa algo, no funciona, no la puedo aplicar. Entonces yo creo que eso es lo que yo quiero en estas charlas, que ir hacia ese lado, hacia el poner en práctica. Porque yo creo que lo que le falta a la amiga de mi hermana es el aprender a mirar hacia adentro, ¿sí?
el saber qué está pasando, ir viendo si cae en su conciencia, ir trabajando con ello para que pueda cultivar los aspectos positivos. Bien. Y para poder hacer eso, es muy importante aprender a escuchar. Normalmente, tradicionalmente, se habla de evitar los errores de los 3 recipientes. Uy, qué bueno. Voy a tomar examen por Zoom. ¿Alguien se acuerda? La falta de los 3 recipientes. Si quieren, lo pueden escribir por mensajito, si alguien se anima a un valiente. Es la falta de los 3 recipientes. Son las faltas de escuchar. No veo ningún mensaje. Alicia, Marcio Saraiva, Constancia Barros, ¿alguna? ¿Alguno sabe? La falta de los 3 recipientes. Bien, no importa. Entonces, esto habla sobre un recipiente que está boca abajo, perdón, que sí, claro, está boca abajo. Entonces, cuando vertimos agua, no entra, claro, sobresale. Y esto es el primer aspecto, que es no saber, no escuchar. Es decir, vamos a una charla, por ejemplo esta, y lo que dice la persona, lo que digo yo, no lo escuchan. Ni siquiera entra por un oído, sale por el otro. ¿Sí? La segunda falta es que sí escuchamos, pero el recipiente está envenenado. ¿Sí? Entonces, no importa lo que diga la otra persona, es como nuestros puntos de vista erróneos los van ensuciando o a veces como envenenando. Entonces, de vuelta, no hay beneficio. Y la otra falta que hay es el recipiente que está limpio, está boca arriba y no... pero tiene una pérdida. Entonces es como que es un desperdicio. ¿Sí? Todo lo que escuchamos, sí, lo escuchamos, lo entendí, no lo mezclo con mis puntos de vista personales, sino no lo pienso con una mente clara. Pero termina la clase y ya está, lo olvido, no lo pongo en práctica. ¿Sí? Mismo que haya cosas útiles, no las pongo en práctica. Entonces, en ese aspecto creo que es importante el dejar una mente abierta, no meter, no meter todo en la misma bolsa. ¿Sí? No sé si conocen como la expresión. Es decir, yo en estas charlas, y también espero que también vengan, espero que les sea útil y si vienen las próximas sesiones, que habrá cosas que digo que son de acuerdo a la realidad y cosas que voy a decir que por ahí no son en acorde a la realidad, que ustedes la piensan y dicen, no, en esto Lecce no tiene razón. Y está perfecto eso, ¿sí? Mismo el Buda nos dice, si alguna enseñanza no es el acorde con la realidad, abandónenlo, no lo acepten porque lo digo yo, no lo acepten solo por respeto a mí. Pero en cambio, si hay enseñanzas que sí son acorde a la realidad y tienen beneficio, sí aplíquenla. Así que mi consejo es el mismo. ¿Sí? Y en eso están 2 aspectos. Y esto aplica no solo a esta charla, sino a la vida. ¿Sí? Es como uno de los problemas más importantes que veo yo en el mundo son las visiones erróneas. Es decir, uno cree que el mundo es de una forma y entonces piensa que el mundo es de una forma y no cambia, por más que contradiga un montón de cosas. ¿Sí? Por más que estemos equivocados, nos aferramos a nuestro punto de vista. Entonces, esto también es muy importante, porque si no, este seminario no les va a servir. Bien. Entonces, lo que queremos es eliminar la fe ciega. ¿Sí? Vamos a crear una investigación en este espacio, en este seminario, sin fe ciega. Y por eso quiero ir a la esencia. Nosotros, por ejemplo, se habla en el budismo sobre el camino de la iluminación, ¿sí? De la liberación. ¿Qué es la liberación? Tal como la describe Buda, habla sobre un ciclo de renacimientos. Es decir, que nosotros
renacemos una y otra vez, eh, y que en cada renacimiento que tenemos hay ciertas circunstancias desagradables y hay ciertos sufrimientos. Y entre ellos sufrimientos está el sufrimiento del nacimiento, la, veje, la vejez, la enfermedad y la muerte. Es decir, eventualmente nos vamos a encontrar esos problemas. Ni hablar de estar separado de aquello que queremos, de aquellos que trabajamos muy fuerte y lo perdemos, ¿no? Esa impermanencia que hay en el mundo. A día de hoy eso es súper evidente, ¿no? Con todo el tema del COVID-19, ¿no? Con todas esas personas que tienen esa enfermedad o personas que no la quieren contraer y gobiernos que hacen diferentes esfuerzos, ¿no? Es una situación muy difícil y ahí sobresale el problema, queda en evidencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos protegemos? ¿No? Y el Buda habla de una protección que lo ve a gran escala. No piensa solo en esta vida, ¿no? No piensa solo en decir, bueno, me, mm, me cuido 10 años y ya está. No, habla claro, quiere encontrar la solución a cada vez que renacemos, que en nuestra futura vida no tengamos enfermedad. Imagínense nacer como humano y no tener ninguna enfermedad. Es como, wow, imposible, ¿no? Como a día de hoy es como no hay una persona en el mundo que sea así, ¿no? Por lo menos que manifieste esas cualidades. Mismo hasta Buda ya mostró esas cualidades de sufrimiento. Pero en verdad él no sufría. Y él encontró una forma de romper con ese ciclo de renacimientos, ¿sí? De tener que renacer una y otra vez, y siempre encontrándose eventualmente con problemas, con la miseria, con la enfermedad. Entonces, esa es la liberación que habla Buda, la liberación de todos esos sufrimientos. Ahora, acá ya se está dando por hecho que hay renacimientos. Entonces uy, ¿pero qué pasó? A mí me sorprende mucho que cuando me encuentro con personas occidentales, mismo budistas, y yo una de las cosas que yo de pequeño fui cristiano, ¿sí? Hasta los 12, a los 6 le pedí a mis padres que me bauticen. A los 12 empecé a tener dudas y me hice agnóstico, y a los 15 dice no existe Dios. Eh, entonces, y luego no tuve ninguna religión por mucho tiempo. Y uno de los temas que a mí, el tema que el cristianismo, por cual no me... Lo que yo veía mucha fe ciega. Entonces cuando yo me conecté con el budismo, eh, como que para mí era nada de fe ciega. Es decir, quiero entender las cosas por mí mismo y no quiero seguir ciegamente porque no me quiero equivocar de vuelta. Esta es mi perspectiva, ¿sí? Me parece que es muy importante que exista el cristianismo y todas las religiones. No estoy diciendo que son malas, lo contrario, yo creo que son muy útiles, ¿sí? Y para aquellos de ustedes que están aquí presentes, que siguen la tradición cristiana, eh, el consejo general es que sigan su tradición espiritual, ¿sí? Si se sienten a gusto con su tradición, es muy rica, ¿sí? Por ahí lo que sí pueden sacar de estas charlas es algo como para, ¿cómo se llama? Hacerla más rica a su propia espiritualidad. Bien, entonces, entonces cuando les contaba que me encontraba con otros budistas y veía en ellos que no habían investigado si hay renacimientos o no, si existe realmente la conciencia, si hay algo que va de vida en vida, es decir, que existe realmente una persona y esa persona tiene una continuidad. Entonces, por eso a mí me parece muy, muy importante ese aspecto, ¿sí? Y eso es lo que los invito hoy esa va a ser la aventura de hoy. Investigar, bueno, a ver, el Buda dijo que hay renacimientos, pero ¿es realmente así? ¿Es algo que tengo que aceptar por fe ciega o es algo que puedo comprobar por mí mismo? Me gusta mucho hace más de 10 años, en unas enseñanzas de un maestro mío, Sonic Rinpoche, él decía que en el budismo vamos a poder comprobar
cierto porcentaje de las enseñanzas y luego vamos a poder ir cada vez con el tiempo comprobando más. Él decía que, bueno, podemos entender el 70% y después con el tiempo, poquito a poquito, bueno, un pedacito más, un porcentaje más. Ahora sí puede entender por carne propia tal cosa. Pero hay un 30% que no podemos, como que no vamos a poder comprobar o que no inmediatamente, ¿sí? Que requiere mucho pensamiento, mucha reflexión y demás. Entonces yo creo que es lindo eso, ¿no? Pensar así, bueno, me voy a meter en el camino espiritual, voy a entrar con el camino espiritual investigando todo lo que pueda. También es muy importante es investigar con un corazón feliz, ¿sí? Un corazón sano, no con una mente, no, ese es el verdadero estudio y acompañándolo con lo que hablaba al principio, con introspección, con ver adentro mío. No que las enseñanzas, el opuesto sería que yo estoy acá, hay una calle en el centro y del otro lado está ¿no? otra vereda. ¿Sí? Entonces, en la otra vereda estaría el Dharma. El Dharma está del otro lado, el Dharma está del otro lado y yo estoy de este lado. ¿Sí? Y entre medio un espacio. Esa es una analogía clásica. No queremos eso. ¿Sí? Queremos que nuestra mente y el Dharma sean uno. Bien. Entonces, para poder definir si hay una liberación o no, creo que primero tenemos que identificar si existe una persona que da de vida en vida. Lama Tsongkhapa, que es el autor del texto que vamos a estar utilizando, da una descripción muy clara de la persona. Entre ellos dice que la persona es aquello de va de vida en vida, aquello que va experienciando el resultado de acciones positivas y negativas. Bien. Pero, ¿existe eso? ¿Existe renacimientos? ¿Hay una continuidad de la persona? Y para poder verificar eso, creo que uno de los puntos claves es definir si hay conciencia o no. Así que entre todas las cosas porque la conciencia se define como clara, como aquello que es clara, y en base a eso conoce. Se dice que es clara porque surge en el aspecto del objeto, ¿sí? Es como si fuera un espejo, ¿sí? Un espejo que refleja, es decir, que la conciencia puede surgir en el aspecto de puede tomar el aspecto de cualquier objeto, ¿sí? Puede tomar el aspecto del amor, puede tomar el aspecto de, ¿no? Odiar al enemigo, de ver una imagen de Buda, ¿no? Cuando por ahí si imaginamos o lo que sea, no, es como no tiene forma alguna. Y es clara por eso, porque puede claramente surgir en el aspecto puede surgir el aspecto de cualquier objeto. Y tiene ese aspecto de conocer. En base a que surge de ese aspecto, va a conocer. Entonces, y otro punto importante de la conciencia es que no es material, ¿sí? Cambia momento a momento, es decir, que es impermanente, pero es inmaterial. Entonces es algo que va a pasar de vida en vida. Sí, una de las visiones científicas modernas y del gran número de muchas personas en el mundo es que en verdad la experiencia, la conciencia es el cerebro. Es decir, es una manipulación del cerebro para que surja eso. Y eso es lo que vamos a estar investigando. Es decir, bien, si yo digo que existe la conciencia, ¿qué faltas hay? Y si yo digo que que hay cerebro y solo cerebro, ¿qué faltas hay? Eso es lo que tienen que pensar. Y eso es muy útil en cualquier creencia que tengan ustedes. Decir, bueno, si pienso así, y eso es el pensamiento crítico, ¿sí?
en el Dharma, en la práctica espiritual, hay que ser muy inteligente, hay que reflexionar, ¿sí? Poquito a poco, con el tiempo, vamos a poder reflexionar mejor, ¿sí? No hay nada que con la familiarización no se haga más fácil. Así que, si algunas de estas personas son nuevas al Dharma, les recomiendo que vean los videos que les vamos a estar pasando los links de la charla que di en Río. Y con esa familiarización más esta charla y demás, poquito a poco van a poder mejorar. Entonces, también podemos ver las personas. Es decir, las personas, hay muchos que piensan que existen las vidas futuras y vidas pasadas. Y hay otras personas, otro bloque, que no. ¿Sí? Que dicen, no, solo hay el cerebro, no hay algo inmaterial, no hay vidas futuras, no existe. Entonces, tenemos que ver quién tiene más razones. ¿Cuáles son las razones que dicen? ¿Qué razones dicen las personas que dicen no hay solo cerebro? ¿Qué razones dan ellos? Y ver si esas razones son válidas. Y después, por otro lado, están aquellos que dicen, ah, no, hay conciencia. ¿Y qué razones tienen? ¿Por qué? ¿Qué falta hay si digo que hay vidas futuras? ¿Qué problema sería? ¿Qué contradeciría? ¿Qué contradeciría mi experiencia? Y esto es algo muy íntimo, muy personal. Los invito a que durante toda esta charla y todo el evento no piensen en, no, pero, claro, no, porque mi mamá o mi hermana piensa que no hay cerebro. A ver cómo se lo puede mostrar a ella. No se trata de eso. Esto es para ustedes, es para cada uno de nosotros. Dejen de lado las opiniones de los demás y piensen, bueno, miren, ¿qué creen ustedes? ¿Sí? Esto va a ser un camino, les invito a un camino muy personal. ¿Sí? Que ustedes mismos analicen qué es lo que piensan. Luego se preocupan por los demás. ¿Sí? Ahora mismo lo primero es ustedes. Como dice un maestro mío, no se le puede demostrar a nadie que existen las vidas futuras. A nadie se le puede demostrar. Solo se puede mostrar a uno mismo. Así que nada, los invito a que hagan eso, a que investiguen ustedes mismos y no importa la conclusión que lleguen, puede ser, probablemente haya vidas pasadas o probablemente no haya vidas pasadas, ¿sí? No hace falta tampoco que sea una certidumbre 100%. Pero bueno, yo lo que quiero acá presentar son algunas herramientas. Bien. Entonces, ¿qué herramientas hablo? Hablemos de la experiencia interna y la experiencia externa. La experiencia interna la vamos a dividir en dos partes. Uno va a ser, vamos a hacer una meditación donde vamos a mirar nuestra propia conciencia, ¿sí? Conectarnos con eso que dice el Buda, ¿no? Que define como aquello que es claro y en base a ello conoce. Identificarla dentro de nosotros, por un lado. Por otro lado, vamos a ver algunos razonamientos que se dan en las escrituras. Eso va a ser algo difícil, puede ser que pierda alguno de ustedes, mis disculpas, pero bueno, lo vamos a grabar, así que lo van a tener en el video y lo van a poder repasar en otro momento. También pueden preguntar en su momento. Y luego vamos a hablar de muchos aspectos externos, ¿sí? Es decir, experiencias, cosas que están sucediendo alrededor nuestro o que han sucedido en el pasado. Y eso tienen que ver ustedes, de conseguir fuentes fiables, gente que ustedes puedan creer, evidencia que ustedes puedan tener fe, que puedan tener fe, y a ello, entonces eso también sirve, porque no se trata de, para mí era importante cuando, a mí esto del tema de la conciencia me surgió bastante temprano en el budismo. Yo apenas me encontré con el Dharma, tuve la suerte no solo de sentirme budista, sino que me fui a vivir al monasterio en Alanda, apenas con la idea de hacerme monje. Y entonces pensaba, ¿yo me haría monje si no existiesen las vidas futuras? Entonces dije, bueno, vamos a ver si realmente hay vidas futuras o no. Y ahí me empecé a investigar y encontré varias cosas. Entonces, en esa investigación, nada, esto es lo que vamos a hacer ahora, y ahí es donde me encontré diferentes
em, informaciones y demás. Bien, entonces, por ejemplo, hay varias cosas de la memoria de vidas pasadas, ¿sí? Algo muy llamativo es de niños, porque claro, los niños no es que como que es como son más difíciles de manipular, ¿no? Como, sí, decitan mentira y demás. O que sean un caso de criptomnesia. Sí, creo que lo dije bien. La criptomnesia es cuando una persona ay, no, me confundí, disculpen. El punto es que hay casos donde la gente piensa que dice algo, pero en verdad fue porque lo escucharon de otra fuente. Por ejemplo, eh, una persona que dice, no, sí, sí, acá en este barrio, acá yo sé que acá hubo una granja muy importante antes que yo naciera. Y por ahí pero en verdad él lo escuchó por otro lado y no se acuerda. Y para él piensa, no, no, sí, esto lo sé como por videncia, cuando en realidad lo escuchó. Entonces, cuando hay niños, que eso ocurra es menos probable, ¿sí? Y menos aún casos también de gente ciega. ¿Y qué sucede con estos niños? Recuerdan, nacen y empiezan de muy pequeña edad, a los 2 3 años, muchas veces, empiezan a contar, no, porque yo vivía en tal pueblo, tal lugar, y entonces empiezan a contar, y luego esos datos son verificados, ¿sí? Por adultos, y mismo hay experiencias de los niños van a ese pueblo, ¿sí? Eso por un lado. Después, por ejemplo, en nuestra tradición de budismo tibetano, hay mucho los tulkus. Eso también, ¿no? Que son los tulkus, se les dice a los rinpoche o a los lamas reencarnados, ¿sí? Que se dice que es un maestro de una vida pasada que tiene muchísimas cualidades, elige a dónde renacer y cuando renace recuerda cosas de su vida pasada como tal maestro, ¿sí? Por ejemplo, su santidad el Dalai Lama es un caso de ello, ¿no? Que él cuando era muy pequeño recordó, reconoció a monjes que eran conocidos de él. Mismo cuando lo fueron a buscar a su santidad el Dalai Lama, una de las personas principales están vestidas de policía. Entonces lo reconoció y lo fue a abrazar, ¿sí? Ese tipo de conexión. Em, Bien, otro caso interesante es, por ejemplo, de un padre que su hijo empezó a recordar cosas y lo publicó en el diario, en el periódico. Entonces, eh, dijo, bueno, estoy buscando un pueblo que tengan tales características y que sea así y tal. Y nada, finalmente encontró un pueblo que era exactamente tal como decía su hijo. Bien. Y otras cosas interesantes con los niños también es su comportamiento, que tienen un comportamiento como de adultos, ¿sí? Algunos casos tienen atracción por el sexo opuesto, por ejemplo, mujeres que tienen muchísima más edad que él y expresan un deseo o un líbido. Después otro caso interesante es que tienen ciertas marcas en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en una vida pasada recuerdan que cuando hay un caso donde un niño recuerda que cuando lo mataron le cortaron la mano. Chicos, estaba peleando con un machete, le cortaron la mano y eh, él recuerda y se ve en el niño ciertas marcas. Mismo uno de los dedos no le creció bien. Dos dedos. Bien. Entonces cositas así. Igual voy yo tirando. Es solo una pequeña introducción. Después están las cosas de clarividencia, que eso podemos investigar. También están los casos de experiencias cercanas a la muerte. ¿Sí? Este es interesante porque son personas que según la ciencia no podrían tener ninguna experiencia de conciencia, tal como ellos lo identifican. Eh, es decir, cuando uno tiene una cierta experiencia de conciencia, eso tiene que estar eh,
detectable en un electrocardiograma, ¿sí? Porque no es algo muy sutil, sino que es burdo, se considera burdo ese tipo de experiencias. Sin embargo, estas personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, en estos casos hay toda esa experiencia, ¿sí? Muchas veces de luz, salen del cuerpo, ven cosas y demás, pero no hay esa actividad cerebral. Entonces, si el cerebro es la conciencia, entonces, cómo puede haber esa experiencia en esas personas? Y esto es algo que hay miles y miles de casos en el mundo, ¿sí? Creo que es lo más probable que sea cierto a que sea toda una gran mentira, no un complot. Bien, pero bueno, esa es mi opinión, ustedes lo tienen que también investigar. Eh, Entre las experiencias que yo les contaba, esto es uno de los puntos que a mí me chocó mucho cuando yo estaba haciendo esta investigación hace 15 años, cuando les contaba que apenas conocí el budismo. Leía el libro de Elizabeth Kubler-Ross. Esta doctora contaba que, investigó 1000 casos. En estos 1000 casos, hubo 5 que sucedió lo de siempre, un poquito. No salen del cuerpo, ven lo que está pasando, cuando vuelven entran y explican, no, en la habitación había tal cosa, tal persona estaba haciendo tal cosa, tenía puesto tal ropa y, no sé, y demás. Pero a mí lo que me pareció más curioso, que en estos casos eh, tenían, eran personas ciegas estos 5 casos. Entonces explicar eso dije, wow. Y pensaba, ¿qué es lo más probable? ¿No? ¿Qué es lo más probable? Y esa es una muy buena pregunta. Y para mí fue, lo más probable es que haya conciencia. Porque lo llamativo, y hay un libro de Ring and Copper del año 1967, dicen que eh, los sueños que tienen los ciegos carecen de los ciegos congénitos, es decir, que son de nacimiento, ¿sí? Ciegos, no hay imágenes visuales, ¿sí? Sin embargo, en aquellos casos de experiencia cercana a la muerte, sí tienen imágenes visuales, narran de imágenes visuales en sus experiencias. Así que eso me parece muy, muy interesante. Bien. Mm. Otras cosas que vamos investigando, les hago un panorama general y luego vamos a entrar más en detalle, ¿sí? Por ejemplo, son las regresiones, ¿sí? Personas que también de vuelta, en vez de tener estas experiencias cercanas, en vez de que recuerdan vidas, es decir, en vez de naturalmente recordar vidas pasadas, lo hacen a través de un medio, ¿sí? Que es las regresiones. Las regresiones, en mi opinión, son poco fiables, ¿sí? Pero sí hay casos donde se ha podido verificar, ¿no? Después del hecho, ¿sí? Decir, tal persona recuerda tal cosa y voy a hablarles de eso también, ¿sí? Eh, Otro punto interesante es de la clarividencia. Es decir, ¿cómo puede existir la clarividencia si es solo cerebro? Y yo creo que eso es bueno que vayan investigando ustedes, ¿no? Porque creo que se encuentra bastante en el mundo, si lo buscamos, en donde vivimos y tal, casos de clarividencia. Sí, por ejemplo, cuando predicen la muerte de alguien y demás. Las experiencias fuera del cuerpo también sucede. A mí, un amigo mío cercano me contaba de niño, cuando eso también, generalmente, no sé, mismo ayer hablaba con un amigo mío, que es un geshe que se llama, un muy buen practicante, es un geshe que vive en Argentina. Y geshe, para los que no saben, es un profesor en filosofía. Y él me contaba, como le contaba de estas
le contaba que iba a dar esta charla hoy y estuvimos hablando. Después les voy a contar una historia que me contó él que es excelente. La verdad que me dejó, ya les voy a contar. Bueno, cuando le comenté esto, ¿no? De las experiencias que cuando uno sale del cuerpo y tal, que él se lo contó mucha gente y como que él no lo cree, me dice así de sencillo. Y yo también soy muy, yo personalmente nunca tuve esa experiencia, pero la que más me llamó la atención, por ejemplo, de las historias que me contaron es de un amigo monje, no, prefiero no decir el nombre, que él tuvo esa experiencia de pequeño, que salió de su cuerpo y salió por el barrio, daba la vuelta por su barrio. Y una vez, bueno, y entre esos viajes paseó por la casa del vecino, pero nunca había ido a la casa. Pero un día se muda un vecino nuevo a esa casa y lo invita a él y a sus padres a pasar. Y en ese momento él dice, opa, a ver, ¿qué recordé? ¿Qué vi yo en mí cuando salí del cuerpo? Y ahí empieza y recordar, ah, no, sí, estaba esto, había ciertos árboles acá, la cocina estaba acá, la piscina aquí y demás. Y entonces, nada, y cuando va entrando y entra y ve que es exactamente así como lo había visto, ¿sí? A ver, por ahí otro punto importante, no es que todas estas cosas sean una demostración definitiva, ¿sí? Estas cosas son válidas para mí. En cierta forma se los doy como ejemplos o por ahí si ustedes, por ahí con estas charlas van a conocer mejor, si de repente creen, ah, no, si puede juzgar el carácter bien o mal, lo que sea, se va sumando a toda su investigación de ustedes, ¿sí? Entonces no es que vamos a demostrar, a encontrar una prueba definitiva, sino que va a haber varias, vamos a mirarlo por varios enfoques, por varios lados. Tenemos el tema de experiencias cercanas a la muerte, tenemos niños que luego dicen algo y lo verifican, tenemos nuestra propia experiencia, tenemos razonamientos, es decir, lo vamos viendo por muchísimos lados para poder llegar, ¿cuál es la explicación más probable? ¿Es más probable que haya vidas siguientes o es más probable que no haya vidas siguientes? Y eso es algo que tienen que responder ustedes si lo desean. Bien. Otra cosa que hay curioso es la experiencia que la gente tiene con espíritus, que también, si, claro, si el cerebro, los espíritus tienen cerebro, creo que no, y tienen conciencia. Eso, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, también está el tema de los oráculos, ¿sí? Los oráculos en la tradición tibetana hay muy particulares. Si lo quieren investigar, pueden ver Rabjung Noljorma Khandro Namsel Dronme, que es el nombre formal de Khandroma, como la conocemos en la FPMT. Ella, por ejemplo, es uno de esos oráculos. Y también Nechung, también es otro oráculo muy conocido. Lo curioso de estos oráculos es que se dice que un dios, ¿sí? Un ser celestial, toma su cuerpo. Por ahí en nuestros términos diríamos un espíritu. Entonces, pero digamos Dios. Entonces un dios toma su cuerpo y es un dios que quiere ayudar al Dharma. Y ese dios toma su cuerpo y habla con su santidad el Dalai Lama. Curioso es que el idioma que hablan lo sabe solo su santidad el Dalai Lama y muy otras personas, muy pocas personas. Entonces hay que pensar, ¿qué está su santidad? ¿Es realmente así? ¿O su santidad el Dalai Lama está engañando a todo el mundo? ¿Qué es lo más probable? Porque estos dioses le dan consejos a su santidad del futuro, porque tienen evidencia ellos también tienen evidencia. Y lo otro curioso es que, por ejemplo, Khandroma es una mujer pequeñita, no, pero cuando es, digamos, poseída por el espíritu, o dicho más suavemente, le presta su cuerpo a este Dios para que converse con su santidad, su cuerpo toma una fuerza increíble. Cuando vean, según hay videos en internet, cuando vean este video, antes de que sea poseída, está puesta, lo están teniendo dos personas, una en cada lado, que la sostienen, porque
tienen una ropa de metal que es muy pesada y de repente la toma y como que cambia todo, también sus rostros, es como pasan a ser una película de Hollywood con la gran diferencia, ¿no? Realmente es muy llamativo, ¿sí? Y estas son personas que están dedicadas al Dharma. Y nosotros, eh, los que realmente practicamos, que creemos en el Dharma, no mentimos sobre estas cosas, ¿sí? Es una de las faltas más grandes, ¿sí? Si uno como monje, por ejemplo yo, si yo miento sobre mis cualidades espirituales, yo dejo de ser monje prácticamente, ¿sí? Es una falta muy muy grande. Entonces yo no haría eso y yo confío que los monjes, mis compañeros que son ordenados no hacemos eso, ¿sí? A ver, que sea una ilusión nuestra y que creemos que, no sé, comprendimos la vacuidad o que nos pesó un espíritu, que salimos de nuestro cuerpo, pero no es verdad, es otro tema, pero sí lo creemos, ¿sí? Bien. Y acá es donde, y entonces les comentaba de Geshe Yampa, ayer que hablaba, y él me contaba, me contó una historia de Tuktam. Tuktam se llama, es una palabra tibetana que habla cuando un gran practicante del Dharma está en meditación, cuando muere queda en meditación. Normalmente cuando morimos, si el cuerpo no se lo mueve, alrededor de los 3 días empieza a echar olor. ¿Sí? En el budismo esto es una señal que se fue la conciencia. ¿Sí? Pero en las prácticas tántricas, practicantes muy elevados pueden usar el momento de la muerte para practicar. Cuando mueren, una conciencia muy sutil, permanece en su cuerpo y ellos usan esta conciencia que está en su cuerpo para practicar. ¿Qué van a practicar? La bodhicitta y la vacuidad, que son 2 puntos que vamos a estar viendo en este seminario. Entonces él me contó que Sheshampa me contó de un caso de Tukdam, donde el cuerpo, en su caso, permaneció 11 días en meditación. Es decir, que 11 días no hubo señales de olor y demás. Pero hay mucho por decir, pero bueno, luego les cuento. Es la verdad que gracias que Champa, porque es impresionante esta historia. Así que nada, eso también viene. Eh, y otro punto interesante es las reliquias, ¿sí? Que cuando muere un maestro, queman su cuerpo, ¿sí? Lo incineran y debería quedar solo cenizas. Pero en realidad van quedando reliquias, ¿sí? Las reliquias es como si fueran pequeñas perlas, ¿sí? Imagínense una perla, es como en vez de parecer cenizas quedan perlas. Y en algunas fotos que les voy a mostrar aparecen perlas de diferentes colores, blancas, verdes, rojas, amarillas, creo que era de 5 colores. Estas perlas estas reliquias, yo las vi en el monasterio de Nepal, Kopan, el monasterio Kopan de Katmandú. Y tienen una sala dedicada a eso. Yo después se las envío, para ahí hoy no tenemos mucho tiempo, pero digitalmente yo les voy a enviar las fotos para que puedan ver eso, ¿sí? Eso también es algo más, ¿sí? Es algo más que indica cómo se explica ese fenómeno. Y también para ellos, aquellos por ahí que están más metidos en ya que se consideran budistas y tienen respeto por la tradición y los maestros del pasado, por un lado todas las historias de Buda que cuentan sus vidas pasadas y mismo también la historia de grandes maestros. Por ejemplo, el mismo autor del texto que vamos a estar viendo, que se llama Lama Tsongkhapa, él cuando fallece está uno de sus discípulos principales, que se llama Gyaltsab Je, tiene dudas. Tiene una duda sobre un tema y no la puede resolver, y hace oraciones. Y Lama Tsongkhapa aparece enfrente de él, ¿sí? Como realmente
estuviese enfrente, ¿sí? Así se describe la experiencia, y habla con él, conversa, ¿sí? Entonces, si no hay conciencia, si no hay vidas futuras y pasadas, ¿cómo es posible eso? ¿No? Pero claro, esto ya es más para gente que tiene fe, que tiene a través de leer las lecturas. A mí, yo personalmente al principio no tenía mucha fe en la Matson Kappa, no es que alguien particularmente tuve mucha fe en él, pero cuando a través de leer sus enseñanzas y la profundidad, la forma que describe todo el camino, la forma que describe especialmente la vacuidad, es como, wow, increíble, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, desarrollé un respeto muy, muy grande al Amazon Kappa, y entonces respeto también mucho ¿no? Lo que dice, y también de sus discípulos como Gyaltsab Che, también es impresionante la sabiduría que tiene. Y también, por ejemplo, pueden leer, que les recomiendo, es algo necesario casi. No, es muy inspirador. La bibliografía de Milarepa. ¿Sí? La bibliografía de Milarepa, que es en el budismo tibetano se sabe de pocas personas que alcanzaron la iluminación en esta vida, en una sola vida. ¿Sí? Eh, se sabe de sí, pocas personas que hicieron eso. Sí, Bernard creo que está intentando ver las reliquias, mostrarles las reliquias, así que adelante. Si Bernard Melandro los muestra, fenomenal. Bien, sigamos. Entonces, Milarepa, cuando una vez que fallece, después vuelve, sí, con otro cuerpo totalmente distinto, a hablar con Rekchumpa, que era uno de sus discípulos principales, y habla con él por última vez. Bueno, esas historias, sí, nada, son inspiradoras y van sumando a todo esto. Bien. Eh, bien. Les voy a proponer que hagamos un descanso de 5 minutos, ¿sí? Y luego vamos a empezar con una meditación vamos a meditar en lo que les comentaba de la naturaleza de la mente. Vamos a tratar de identificar dentro nuestro este factor interno, ¿sí? ¿Qué es la conciencia? ¿Sí? Así que, bien. Sí, es 5 minutos de reloj, ¿sí? Acá sí son las 8 en punto, así que las 8 y 5 ya traten de estar ya vamos empezando, ¿sí? Como están en casa, están cómodos, nada, los invito a tomarse por ahí un vaso de agua, o un té, lo que quieran, y ya volvemos. Dale, buenísimo, muchas gracias. Vamos a empezar la meditación. Irnos en la postura de meditación, aquellos que ya saben, toman la postura. Y aquellos nuevos, lo más importante, que la espalda esté recta, cómoda, pero a su vez cómoda. Los ojos pueden estar semiabiertos o cerrados. Luego la lengua contra la parte superior del paladar. ¿Sí? Eso ayuda a que no salivemos. Y luego las manos pueden estar en una posición de meditación o sobre las rodillas si lo desean. Lo más importante es el aspecto interno de la meditación, ¿sí? Vamos a trabajar ese aspecto, ¿sí? Tener una posición perfecta, pero igual eso no era la posición perfecta, pero que nuestra mente se vaya al trabajo, a la familia, al coronavirus, no sirve, ¿sí? Lo más importante es el aspecto interno, ¿sí? De centrarnos. Eso es y luego en la meditación, cuando llegue ese momento, de mover el corazón, ¿sí? Esta meditación que vamos a hacer va a ser de la introspección. Bien. Entonces vamos a empezar observando la respiración primero, ¿sí? Por unos instantes. Si surge algún pensamiento, no lo seguimos, sencillamente observamos la respiración. Es como si estuviésemos en un café. Hay una vidriera por donde una gran ventanal donde están pasando personas. Entonces las vemos salir, pero no las seguimos. Sencillamente tomamos nuestro té, café,
y vemos las personas pasar. En esta meditación, lo que observamos es la respiración. Y lo que dejamos pasar son los pensamientos, los recuerdos, las imágenes mentales, sin involucrarnos y sin juzgar. Entonces observamos la respiración. Si surge un pensamiento, perdemos la atención, sencillamente sin juzgar, volvemos a la respiración. Y ahora tratemos de encontrar ese aspecto que conoce la respiración, como esa experiencia. Como está la respiración y yo me doy cuenta. Y ahora tomemos conciencia de algún objeto en nuestra habitación. Sí, puede ser, por ejemplo, un libro, un vaso de agua, lo que sea. Y vamos a llevar nuestra atención, yo voy a decir un libro. Entonces lleve mi atención a un libro que tengo aquí y voy a conectarte, experienciar ese libro. Como hasta ahora había enfocado en la respiración. No tenía ese aspecto de conocer el libro que está acá. Pero ahora sí. Y hubo un cambio, hubo un conocimiento. Me conecto con esa experiencia. Que yo sé que está este libro ahí. Y ahora nos podemos preguntar, ¿y el suelo? ¿El piso de esta habitación conoce el libro? ¿Qué es lo más probable? Y no, probablemente no tenga esa experiencia que yo tengo del libro. No tiene ese potencial de conocer. Y ahora, por ejemplo, podemos pensar en un número. Por ejemplo, podemos pensar en el número 4. Y con entender, sí, yo entiendo, 4. Tengo, por ejemplo, tengo muchos dedos, tengo 4 dedos, tengo 10 dedos, entonces 4. Y me conecto con esa experiencia del número 4. Y por ejemplo, atrás mío, tengo 4 manzanas. Y entonces estas manzanas que ustedes pueden ver, ¿tienen la experiencia del número 4? ¿Y por qué no? Es decir, y si no, ¿por qué es que no la tienen? ¿No? Es algo sin un mecanismo consciente.
lo más probable es que no tengan conciencia. Algo así como mi piso, el piso de mi habitación, que tampoco conoce el número 4, no conocía el libro. Y ahora la calculadora, por ejemplo. Imaginamos una calculadora y apretamos el número 4. La calculadora, ¿conoce el número 4? ¿O es solo un proceso meramente mecánico, ¿no? Donde al apretar la pieza del 4 sale todo un sistema, se prende y hace que surjan ciertas luces en su interior que hace que muestran ciertas luces que tienen la forma del número 4. ¿Pero conoce el número 4? Lo más probable que no. Entonces tratamos de diferenciar esa experiencia, ¿no? Conocer el número 4 con el no conocer. Y si la calculadora, lo más probable es que no lo conozca. ¿Y qué tal, una computadora, un ordenador, una tablet? ¿Conoce el número 4? Una supercomputadora. ¿Conoce el número 4? ¿O es un sistema mecánico, solo materia, que no tiene esa experiencia? Es decir, hay un mecanismo mecánico, informático, por el cual da un cierto resultado, puede sumar el número 4, ¿no? Hay una información que fluye, pero en todo ese proceso, la computadora está consciente del número 4. ¿Qué es lo más probable? ¿O es solo un proceso mecánico, por más que sea complejo, pero a fin de cuentas mecánico? Como en el caso de la calculadora. Nos volvemos a conectar de vuelta con nuestra propia experiencia del número 4. Conozco el número 4. Entonces, ¿y el cerebro? ¿Experiencia el número 4? Reflexionemos en eso. ¿En qué forma es diferente a un supercomputador que hay cierta entrada de datos, impulsos, y después los va, en su complejo sistema, los va transformando, comunicando, y llega a un resultado? Y eso pasa a través del cuerpo humano, de nuestro sistema nervioso y demás. Pero en todo eso, ¿hay algún momento ese conocer por parte del cerebro? Ay, tiene el cerebro en sí esa conciencia, esa experiencia. No se está diciendo que no, que la conciencia humana no depende del cerebro. Sí, pero para conocer por ejemplo, una imagen, dependemos de la imagen, ¿no? Depende a muchos factores. Entonces también la conciencia, el cerebro es uno de los factores para conocer una imagen, por ejemplo. Pero no significa que el cerebro sea la conciencia, de la misma forma que la imagen en sí no es la conciencia, no conoce. Pero el cerebro sí, entonces, ¿tiene conciencia o no? ¿Tiene esa experiencia que yo tengo o es solo materia? ¿Qué es lo más probable? Podemos pensar también, imaginamos por ejemplo a nuestra madre, imaginamos que está enfrente nuestro. Y es lindo, ¿no? Generar ese amor
recordar que nos ayudó. En infinitas formas. Qué bondadosa. Y sostenemos esta imagen de nuestra madre, esta presencia. Y entonces, esa imagen, esa presencia, ¿está en el cerebro? Si ahora mismo cortarían nuestro cerebro, ¿la encontrarían? ¿Qué forma tendría esa imagen? ¿Estaría presente de la forma que la experienciamos? No, es decir, la imagen tenemos es amplia, ocupa espacio. Bien, y podemos volver a la respiración. Apoyamos suavemente la atención en ella. Y ya cuando nos sentimos cómodos vamos saliendo de la meditación. Igual tratamos de mantener esta conciencia tranquila y atenta para el resto del seminario y mismo del día. Bien, muchas gracias. Entonces, esto es lo que yo llamo este aspecto de interno, ¿no? De mirar hacia adentro y que internamente sepamos, ¿no? Conectarnos con la conciencia, con la existencia de la conciencia. Y entender que lo inmaterial, como el suelo, una roca, es imposible que tengan esta experiencia que yo tengo, ¿sí? Que la materia en sí tenga esa experiencia. Y eso, a mí me gusta mucho esta meditación que les di, que me la aprendí de Venerable Tarchen, de su monje en Nalanda. Es el traductor es uno de los traductores de allí. Y me parece muy, muy linda, ¿no? De investigar qué diferencia hay entre mi experiencia, sentir toda esta habitación, y una computadora que no puede sentir eso. Entonces es conectarse con eso y empezar a decir, esta es mi experiencia, esta es la conciencia y esta es la base para identificar que hay algo, que algo inmaterial. Porque una roca no puede sentir, no puede experienciar. Y ahora, si hay una conciencia, entonces podemos empezar a hablar de una continuidad de la conciencia. Y eso es lo que se va a hacer como la base para que haya vidas futuras y vidas pasadas. Bien, hasta ahora alguna pregunta. Igual ya les escríbanla por favor por el chat, ahora lo voy a verificar. ¿Sí? Escríbanle a todos, a todas las personas, por favor, para que todas para que todos las podamos ver. Eh, Igual ahora vamos a seguir con una parte de los razonamientos, ¿sí? Este es otro aspecto de analizar de forma interna que existen las vidas futuras y la conciencia. Y luego vamos a seguir con un poco más de historias conectadas con el tema. A ver. Bueno, no veo en el chat, no veo ninguna pregunta todavía. Así que no se preocupen, sigamos en... Uy, ahí apareció una. Pero sí, ok. Dice Claudia Graciela, dice, por favor, ¿es real que las plantas no tienen mi misma conciencia, pero sí existen las reencarnaciones? Eh, hmm. En verdad esta es una...
Bien, la conciencia de cada persona es individual, ¿sí? Esto lo podemos ver porque yo lo que siento no lo, no, Claudia, no lo sentís vos, ¿sí? Entonces somos dos personas distintas y cada una tiene su propia conciencia. Esto no quita que yo te pueda influenciar a vos. Es decir, yo a través de estas palabras que estoy diciendo, te estoy haciendo, estamos teniendo una conversación, vos me afectaste a mí preguntando, yo te estoy respondiendo, hay una interacción, pero eso no quita, pero mi conciencia no es la tuya, ¿sí? Y eso es la experiencia de uno, ¿sí? Bien. Esto no quita, entrando un poquito más en detalle, que hay gente muy avanzada, como los grandes maestros, que puedan ver la conciencia de los demás. Pero cuando la ven, no piensan, la conciencia de Claudia es mi conciencia. Piensan, estoy viendo la conciencia de Claudia, le está pasando tal y tal cosa, ok, le puedo ayudar de tal forma, ¿sí? Pero de vuelta, no es, su conciencia es la suya y la de Claudia es la de Claudia. Importante. Sigamos. Las plantas en el budismo no se consideran seres vivos, es decir, seres sintientes, seres con conciencia, ¿sí? Es un punto muy sutil, ¿sí? Esto es algo, entra, sí, es algo, por experiencia propia, creo que es muy difícil de comprobar, pero podemos pensar que por más que algo sea un proceso complejo, no quiere decir que sea conciencia. Por ejemplo, el cerebro, por ejemplo, la computadora, ¿sí? Y yo digo que primero que sí, en general es la postura de, sí, es la postura de no, uno no está matando a alguien, no hay sufrimiento por parte de la planta. Por más que estoy tanto que hay casos como que reacciona de una forma muy compleja, no se le pone música y parece que crecen mejor, pero eso es una reacción compleja que aquellos que tienen evidencia dicen, no, miren, no tienen conciencia. Sí, pero eso son, por eso un problema de lo que yo llamo los problemas de los ricos. A lo que me refiero, los que tienen rico, como que no es un problema muy alto, como que por ahora ocupémonos de lo que sí sabemos, ¿sí? Podemos ver que los demás tienen conciencia, que nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestra familia, todos los humanos tienen conciencia, ¿sí? Eso es más fácil de entender. Tratémoslos bien a ellos, ¿sí? A los animales, a los insectos, a las hormigas, podemos ver cómo reaccionan, ¿no? Sentimiento que eso es más accesible, ¿sí? Entonces, de hecho, te sugiero que empecemos por ahí. Bien, siguiente pregunta. A ver, con permiso. No sé, entonces, la conciencia existe, la postura es que en el budismo que hay una conciencia, ¿sí? Que tenemos, disculpen, me comentaba Claudia después que cómo es entonces que no hay conciencia. No, la conciencia hay, solo que es individual, cada persona tiene su propia conciencia, ¿sí? Yo tengo mi propia conciencia y demás. Pedro Frade hace una pregunta. ¿Cuál es la relación de los sueños con la conciencia? Eh, estaría como... cuando pensamos en el día a día, sí, como ahora mismo estoy pensando, sí, ¿cómo te puedo contestar? Cuando estoy pensando esto hay pensamientos y más como imágenes mentales les llamo, que van surgiendo en mí estos pensamientos, ¿sí? Entonces mi conciencia a través de lo que se llama una imagen, ¿verdad? Es a través de una generalidad, un significado de generalidad. Puedo entender puedo tener ideas, puedo pensar. Es decir, dicho más sencillo, cuando pensamos en el día a día hay un proceso interno de la conciencia donde no se basa en el exterior para
llegar a un pensamiento, sino que es algo interno. Cuando soñamos, el proceso es exactamente el mismo, ¿sí? Es decir, hay un proceso interno donde, de la misma forma que yo ahora estoy pensando en mi mamá, en el sueño toma eso de una forma muy similar, ¿sí? Igual un pequeño detalle que la conciencia del sueño es más sutil que la del día, la vigilez, creo que se llama, de la vigilia. Ok. Ok, me pregunta Tiago Sousa, ¿la conciencia que usted se refiere es la misma que se refiere cuando hablamos de los cinco agregados? No, esa fue muy fácil. Te cuento. Entonces, cuando se habla de los cinco, igual este es un tema un poquito para ya entendidos en el tema, voy a hacer una pequeña introducción. En el budismo hablamos sobre los cinco agregados, que en verdad es una forma muy eh, ingeniosa, porque tiene mucho valor, de decir cuerpo y mente. Fácil, ¿no? ¿Qué pasa? El primer agregado es el agregado de la forma, ¿sí? El segundo es, este es el forma que quiere decir, es lo mismo el cuerpo, es decir, nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, que nosotros se dice que tenemos cinco agregados, ¿sí? Y sobre esos cinco agregados se imputa la persona. Entonces, eh, tenemos los cinco agregados que sería cuerpo y mente. Cuando hablamos del agregado, en vez de decir cuerpo, cuando hablamos de agregados le vamos a decir forma. Y luego cuando decimos mente, en vez de decir mente, como estoy diciendo yo, o conciencia, vamos a ser más específicos. ¿Sí? Vamos a hablar sobre diferentes tipos de conciencias que hablamos de la sensación, recognición, eh, factores composicionales y mente principal. Entonces, la mente principal, esta es mente principal, no es mente, y por eso mi respuesta había sido no, pero entrando más en detalle, estos cuatro aspectos todos son conciencia, todos son mente. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tienen la naturaleza de ser clara y en base a eso conocedora. ¿Ok? Entonces todos tienen ese sabor, lo que estoy diciendo, eso que vistes en tu meditación, tienen ese aspecto de conocer. ¿Sí? Y entonces, dejémoslo ahí porque por ahí después, si da la oportunidad, hablamos un poquito más. Espero que haya respondido tu pregunta. Y después de Paulo Sakamoto dice, sí, a ver, señor, mencionó que el reino mineral no tiene conciencia. Eh, más allá, hacen parte del ciclo de reencarnaciones. ¿Tienen la naturaleza de Buda? Bruno, por favor corregime si me la escribís acá en el chat, si la traduje bien, por favor. Qué grande, me contestó que está cierto. Gracias. Eh, ujú. Primero que no, el reino mineral, es decir, me refiero a lo que es metales, tierra, eh, todos los elementos, ¿sí? De nuestra tabla periódica como gran sociedad científica, ninguna tiene conciencia, ¿sí? No tienen conciencia. Es decir, el material en sí, pero por ejemplo, mi cuerpo está hecho por elementos, pero es como diferentes aspectos, ¿sí? Gracias a los elementos hay una relación entre conciencia y materia, que es que yo puedo mover el cuerpo, ¿sí? Y esto va a estar un poquito relacionado con cuando hable de Tukdam, que es esta experiencia cuando los meditadores quedan en meditación. ¿Por qué está relacionado? Porque eh, clínicamente se da por muerto a la persona, ¿sí? Pero
eh, por más que clínicamente esté muerto, el cuerpo no degrada, ¿sí? Y esto puede estar hasta, creo que 3 semanas, por lo menos hasta 3 semanas, creo que hasta 30 días, el practicante meditando y su cuerpo no se degrada. Es decir, que los elementos reaccionan diferente, pero como está la conciencia, es como que eso une esos elementos. Pero el elemento en sí no es consciente, no es el elemento en sí. De la misma forma que el suelo de mi habitación no es consciente del libro, ¿sí? De la manzana y demás. ¿Y tiene naturaleza búdica? No. La naturaleza búdica es ese potencial de poder alcanzar la iluminación. Bien. Habría mucho más por decir, pero déjamelo aquí. Muchas gracias por las preguntas. Sigamos. Entonces, hablamos de forma interna, también es importante tener razonamientos, ¿sí? Por el cual poder discernir que hay realmente reencarnaciones, ¿sí? Que hay conciencia. Entonces, si pensamos si hay algo no material, es decir, que es como separado o diferente a mi cuerpo, puede haber una continuidad. Y en base a ello es que la persona continúa de vida en otra. Hay una continuidad de la experiencia y hay una continuidad de la conciencia. Entonces, en la práctica de la meditación pudimos identificar lo que es conciencia, con suerte. Y ahora estamos viendo qué razonamientos hay en las escrituras budistas para establecer que hay una continuidad. Vamos a verlo un poquito rápido porque no hay mucho tiempo. Me pueden hacer luego preguntas y demás. Esto es más un curso introductorio, pero quería darles un poco de teoría, ¿sí? Para reforzar lo que vimos ya en el otro curso. Entonces, esto se basa, la fuente principal de los razonamientos para vidas futuras se encuentra en el Pravanartika de el maestro Dharmakirti. Ahí en el segundo capítulo da diferentes razones. Empieza explicando que lo primero que hay que establecer que hay vidas pasadas. En base a ello podemos establecer que hay vidas futuras. Entonces, ¿qué razón da él? ¿Qué razonamiento da? Nos dice, tomando como tema la mente, ¿sí? Eh, tomando como tema la mente de un bebé recién nacido, tiene un momento previo de mente porque es mente. Es decir, por ejemplo, la mente de este momento. Bien. Sí. Entonces, el tema es un bebé que recién nace. Este bebé que recién nace tiene un momento previo, ¿sí? ¿Por qué? Esa mente no es nueva. Hay un momento previo, ¿por qué? Porque es mente. Por ejemplo, nuestra propia mente ahora mismo. Es decir, nosotros estamos teniendo una experiencia, ¿sí? Entonces, toda esta experiencia hubo una continuidad, ¿no? Desde que empezamos a las 7:10 hasta ahora, ¿sí? Hubo una continuidad, hubo una conciencia que siguió el hilo de todo eso, ¿sí? Hubo esa experiencia. Entonces, de la misma forma que hay una experiencia ahora, ¿sí? La experiencia y hubo un momento anterior, el bebé, el momento anterior también tiene una experiencia, hay un momento de conciencia anterior. Y acá un punto muy importante es que todos los factores, todos los fenómenos impermanentes tienen una causa sustancial, ¿sí? Es decir, que hay una causa, que su sustancia hay una continuidad de su sustancia, hay una continuidad de sustancia de la materia que se convierte en materia y de la conciencia que su causa sustancial tiene que ser conciencia. La conciencia no se puede transformar en materia y la materia no se puede transformar en conciencia. ¿Sí? Acá a mí me gusta pensar en era la primera ley, creo que es la primera ley de la termodinámica que dice, la energía no es creada ni destruida, solo se transforma.
Entonces, la materia es como que parece como que, no sé, tengo aquí un vaso, yo lo destruyo, ¿sí? Y parece como que no, digamos que lo rompo bien, lo tiro al fuego y parece que no queda nada, pero en verdad hay una continuidad. Parte se transforma en calor y ese calor sigue, es materia, no pasa a conocer, a tener una experiencia de conocimiento, ¿sí? ¿Lo ven? Y, y esto puede formar, y así es también nuestro cuerpo, ¿no? Pero, eh, pero no tiene conciencia. Y la conciencia en sí tampoco se puede transformar en algo físico, en algo material, ¿sí? Por esa continuidad sustancial que tiene que haber, que está implícita en este argumento que nos está dando Dharmakirti, ¿sí? Bien, ese es el primer razonamiento. Veamos el segundo razonamiento. Dice, la mente de una mujer mayor que está por morir se va a unir, vincular con el siguiente momento porque es mente. Por ejemplo, la mente de anoche. De vuelta. Entonces, tenemos una mujer mayor que se está por morir, ¿no? Y la pregunta es, ¿esa mente que tiene esta mujer va a continuar a la vida siguiente? Y dice, sí, de la misma forma que la mente de anoche se convirtió en la mente de hoy. Hay una continuidad, ¿sí? Acá, por ejemplo, es importante pensar que si eso no fuera posible, no podríamos recordar, ¿sí? Es decir, si no hay una conexión entre la mente, la conciencia de anoche y la conciencia de este momento, nosotros no podríamos recordar, ah, anoche hice tal cosa, comí tal cosa, ¿sí? No tendríamos esa capacidad. Es más, también implicaría que nuestro humor, como el carácter, tenemos que cambiar cada momento. Es como que cada momento de conciencia sería completamente distinta al momento anterior. Cuando vemos que no, que hay una continuidad. ¿Sí? Podemos ver que si, por ejemplo, nosotros tenemos cariño a una persona, al siguiente momento ese cariño, si cultivamos el amor, se va a incrementar, ¿sí? Y no de la nada va a convertirse en odio, ¿sí? Hay una continuidad, ¿sí? Y para que eso mismo, para que ese amor se convierta en odio, por ejemplo, otras causas y condiciones tienen que surgir. Y más, vamos a sentir el cambio. Ah, hay amor, neutral, bronca, odio. ¿Sí? Entonces ese es el otro punto que está aquí señalándose de esta forma. Bien. Ok, fue una presentación muy rápida, hay mucho por decir, pero lo voy a dejar acá. Después si quieren me hacen alguna pregunta y podemos ver más en detalle. Bien, pero para que estos razonamientos tengan fuerza, primero hay que identificar esta experiencia dentro nuestro, identificar que la roca no lo tiene, la computadora no lo tiene, no tiene esta experiencia de conocer que yo sí tengo. Bien, bueno, eso fue el aspecto interno. Ahora veamos el aspecto externo, es decir, qué pruebas hay en el mundo que nos hacen pensar, uy, puede ser que haya vidas futuras, puede ser que exista la conciencia. Es decir, está porque la visión de que el cerebro, que la conciencia es el cerebro y que no hay nada no material eh, que tiene esta experiencia, eso tiene muchos errores. Por ejemplo, un punto a reflexionar, por ejemplo, es ¿qué diferencia hay entre gemelos? ¿Por qué los gemelos idénticos, ¿sí? Son en muchos casos tan diferentes? Porque eh, si hay diferencia genética es muy leve, ¿sí? Hoy estuve justamente leyendo de eso sobre estudios, no me quedó completamente clara si hay diferencia cuando nacen. Cuando se van evolucionando, sí, cuando van creciendo, sí empieza a haber diferencias genéticas muy sutiles, pero hay. Pero cuando nacen, no sé. Pero
¿Qué es lo que sucede? Que tiene una personalidad tan distinta. Por ahí, porque a veces como que las condiciones exteriores por ahí no hacen que sea así. Solo un punto para reflexionar. Luego, eh, les quiero contar, bueno, la historia que me decía ayer que se Champa, muy amablemente, me contaba sobre esta historia del Tuktam, ¿no? Cuando un maestro se queda en meditación una vez que se da la muerte clínica. Entonces él me contaba que en el año 2007 un vecino de él que era muy cercano a él, que mismo le ayudaba con dinero, era uno de sus benefactores, va al hospital, está por 3 días y muere. ¿Sí? Esto es en la India. Entonces, bueno, lo pusieron en una cama, en una ambulancia y se lo trajeron al monasterio de Ganden. ¿Sí? Es uno de los monasterios más importantes de la tradición, yo diría mismo en la tradición tibetana, es muy importante. Entonces había sus discípulos y que Champa no estaban seguros que, ¿no? que iba a meditar o no. Entonces, por las dudas, lo ponen sobre una cama, sobre su cama, y me contaba que lo ponen con la almohada un poquito con la que se esté reclinado, es decir, la cara un poquito más, su pecho más elevado. Y entonces lo dejan ahí en la cama. Y decía que y que entonces contaba que sus discípulos estaban muy tristes. Entonces el que lo cuidaba o como lo miraba era mi amigo, que se llama. Y mientras estaba observando, mientras todo este proceso de 11 días, le empezó a crecer la barba y los bigotes. Eso nunca lo había escuchado yo antes. Eh, Sí, después, 11 días después que le dieron es decir, pasaron 11 días que clínicamente muerto, igual tenía eso. Al margen, esto es algo que sucede en la tradición y ya se ha medido que tienen actividad cerebral, ¿sí? Es muy sutil, pero hay actividad cerebral, pero igual es considerado por la ciencia porque no respiran. Entonces son considerados, están, entre otros factores, tienen muerte clínica. Eh, contaba Champa que Champa que decía que tenía miedo que no esté muerto, ¿no? Porque le crecían los bigotes y la barba. Así que, pero bueno, habló con otros monjes como más superiores, monjes mayores, y le dijeron, no, no, que esto es normal, que también sucede que crece las uñas, ¿sí? Que es parte, es algo cotidiano casi. Bueno, no, que suele pasar. Y luego comentó y le decían que, bueno, cuando llega el momento que la conciencia se separa del cuerpo, empieza a crecer uñas, perdón, que empieza a haber líquidos en el cuerpo. Puede salir un líquido por la nariz, por el ano o por diferentes partes del cuerpo, aperturas. Y él contaba que después de 11 días eh, salió por todos lados el líquido. Decía, salió por la sangre, por la cola. Y me decía que a las 4 de la tarde la cabeza de este maestro que se llama Geshe Ganden, perdón, Jamyang Gyatso, Geshe Jamyang Gyatso. Bueno, él a las 4 p.m., a 4 de la tarde, cuando sale la conciencia, se llena el líquido, mucho líquido, sangre y demás. Y después de 3 horas decía que había un olor terrible, terrible. Así que claramente la conciencia se fue y el cuerpo se degeneró. Otro punto curioso de esto es que eh, esto sucedía en Ganden, que es un monasterio que está en el sur de la India. Yo normalmente estudio también en la India y hace mucho calor. Estamos hablando de 37 grados, ¿sí? Mucho, mucho calor, 40 grados y demás. Entonces, por 11 días de un calor intenso, igual no se degradó el cuerpo.
Entonces, si pensamos que el cerebro lo es todo, mmm, complicado explicar todo esto, ¿sí? Aparte es algo que nosotros en nuestra tradición es como que lo esperamos, ¿no? Que suele pasar, no es que es como un poco al azar. No, a veces no sabemos que va a suceder o no, pero sí pasa. Mismo también contaba Geshe Nandak, ese es un Geshe occidental, en Cera, me contaba que hace muchos años en mi monasterio, que es el monasterio de Cera, había un maestro que decía que ya sabía que iba a morir. Y entonces iba a sus discípulos y les dicen, bueno, ya pronto me voy a morir, pero no se preocupen, voy a estar solo 7 días en meditación, luego ya pueden descansar. ¿Por qué les decía eso? Porque cuando el maestro fallece, entonces todos los discípulos hacen prácticas durante esos días. ¿Sí? Entonces durante los días que están en meditación, en esta Tukdam se le dice, ellos practican también, hacen oraciones y tal, aparte de sus estudios normales. Es decir, son días muy intensos, ¿sí? De muy temprano a la mañana hasta muy tarde por la noche. Y entonces le dicen, no, no, solo 7 días. Y después, así que es solo un ratito nomás que voy a estar en meditación. Y justamente sucedió así. Después de 7 días ya se aparecieron los signos de la muerte eh, y dejaron de meditar los discípulos. Bien. Otra para historia que quería contarles es, hace poco me encontré con un terapeuta que él mismo hace regresiones y empezamos a hablar del tema. Y él mismo me contó eh, lo que les comentaba antes, que como cuando uno hace la terapia de vidas pasadas, como no es 100% seguro que eso realmente les pasó, ¿sí? A uno mismo. Pero él cuando hizo la terapia recordó que se ahogaba, si no mal recuerdo, recordaba que se ahogaba y a raíz de esa eh, em, recuerdo de esa experiencia traumática, él pudo dejar de, a raíz de eso, dejó de tener acidez en su cuerpo. ¿Sí? Como que él tenía lo que se llama, cuando sube la acidez, ahora no me acuerdo el término, pero bueno, reflujo, no tenía reflujo. Y con ese recuerdo se le fue. No sé, me pareció como interesante, ¿no? Que personas tienen experiencias y eso. Pero más llamativos son, por ejemplo, las experiencias de... hay un texto de Linda Tarasi que habla sobre una mujer que recuerda que fue una persona que estuvo una mujer en España del siglo XIV, ¿sí? Y durante esta regresión, es decir, en hipnosis, cuenta, más de 100 datos sobre lo que sucedió en esa época. ¿Sí? Describía todo. Entonces describía su vida, me imagino los tipos de barcos y demás. Ahora, cuando van a analizar este caso, las autoridades usan autoridades en España, Norte de África y el Caribe. Había, por ejemplo, dos datos, es decir, aparentemente no había ni un solo error, excepto por dos, que parecían contradecir autoridades de España. Luego se siguió la investigación y encontraron que justamente era correcto lo que esta mujer describía y eran las autoridades de España que estaban erróneas. Sí, ese es también un lindo caso. Experiencias de clarividencia. eh, Tengo una persona muy allegada a mí que em, siempre de pequeña tuvo experiencias de clarividencias, veía el futuro y cosas así. Pero como que muchas veces llegaba tarde, es como que veía que iba a pasar tal cosa, luego pasaba y decía, ah, sí, yo sabía que iba a suceder. Pero como le pasaba tan a menudo, una vez tuvo un sueño que había un lago y estaba en ese lago y empezaron a sumergir peces.
y morían. Entonces estaba lleno, este lago está lleno de peces muertos y eh, con sangre, había sangre en el agua también. Fue un sueño muy traumático, entonces se lo contó, hasta se lo despertó a su hermana y hasta creo que se lo dibujó. Y yo creo que vi ese dibujo. Pasaron muchos años más tarde, ella se terminó mudando, vivía en otro sitio, se terminó mudando cerca de un lago y, eh, y cuando estaba andando le pasó eso. Empezó a ver muchos peces muertos y y la sangre y tal. Sucedió todo como lo había soñado años más tarde, un momento antes, meses antes. Y claro, lo había, y por lo curioso no, que lo había dibujado y por otro lado que se lo había comentado a otra persona. Y a raíz de eso se mudó de ese lado, porque ahora ya vivía cerca de ese lago y dijo, no, ahora es hora de irse. Y se fue. A lo que voy es que ese tipo de eventos, si no, que yo le creo porque bueno, es una persona muy cercana a mí, confío, pero y ese tipo de eventos no se puede explicar si no hay algo inmaterial, si no hay una conciencia tal como la describe Buda, si no hay una continuidad de la persona. Les puedo recomendar también que lean un texto que se llama Conocimiento Extraordinario de la doctora en filosofía Elizabeth Lloyd Mayer, que ella mismo tuvo una experiencia con... ella perdió un cello y, o un instrumento musical de su hija, que era muy particular porque era un tamaño muy pequeño de niños y que era muy difícil de conseguir. Terminó escribiéndole a un señor que por correo le dijo dónde estaba el cello. Le estoy abreviando la historia. Y dijo, está entre estas 4 manzanas. Y ella fue, hizo una investigación y puso carteles como, bueno, recompensa porque me encuentra el cello y demás, y lo encontró. Lo llamaron, le dijo, mi vecino la tiene. Y nada, fue y justamente y lo obtuvo. Y a raíz de eso, ella empezó a conectarse a la gente de esa perspectiva, como pasan cosas que no podemos explicar, y en este libro cuenta muchísimas experiencias. Eh, bueno, y diría que eso es lo... Ahora hay muchos otros casos más. Pueden ver también en el video que les recomendé sobre las vías que di el curso en Río de Janeiro. Así que sí, diría que en ese aspecto dejémoslo acá. Y sí, muy bien. Entonces ahora establecimos que hay una mente, hay una conciencia, hay vidas futuras. Yo digo establecimos, pero que en cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, hay esa conciencia. Pero bueno, ¿eso significa que existe la iluminación? Es decir, el hecho que renacemos una y otra vez, sin control, porque nos suceden cosas, no elegimos, nadie elige sufrir, pero hay sufrimiento. Nadie elige nacer en una zona de guerra y nacemos ahí. Entonces no tenemos realmente control. Entonces, ¿hay un fin? ¿La iluminación realmente es posible? Esta es otra pregunta importante. Pero después de las siguientes preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Siéntense libres de explicar o preguntar. Ok, acá ya tengo una de Pedro Frade. Pero lo que hay continuidad es la mente o la conciencia. ¿La mente no sería un producto de los mecanismos cerebrales? En el budismo tibetano, mente y conciencia son sinónimos. Y así lo estoy usando. ¿Sí? Em, sí, creo que como que hay que adaptar un poco los términos. Cuando traducimos, en verdad es muy difícil porque en términos, por ejemplo, en tibetano hay muchísimos términos para escribir conciencia. Y hablas diferentes tipos de conciencias.
Hay un término honorífico, que eso lo traducimos como la conciencia exaltada. Entonces hay muchos términos para decir conciencia y nosotros en español y en portugués tenemos muy poquitos, ¿sí? Entonces es como que tratamos de como ser flexibles y agarrar lo más cercano posible. Y entonces, de la forma que yo estoy hablando, mente y conciencia son sinónimos. Es decir, si algo es conciencia, es mente; si algo es mente, es conciencia; si hay una conciencia, hay una mente y demás. Bien. Y tu siguiente pregunta, y entonces la continuidad hay de las dos cosas, es decir, hay continuidad de la conciencia, continuidad de la mente. Y la mente no sería un producto de los mecanismos cerebrales. Eh, mm, sí, bueno, creo que está relacionado un poquito con lo que decías antes, pero igual entremos un poquito en esto. Como dije antes, hay una relación entre el cerebro y la mente. También creo que es un término, es como eso sí está y es perfecto, no hay ningún problema con eso. Es decir, mismo la comida que comemos, ¿no? Si no cuidamos nuestro cuerpo, comemos mal. Por ejemplo, yo hace poco tenía baja vitamina B12. ¿Sí? Yo comía huevo entonces, y por más que comía mucho huevo, igual tenía la B12. Y me sorprendí mucho cuando, por suerte, mi médica me dijo que la evalúe, pero a raíz de eso pude haber tenido un daño cerebral y mi conciencia no hubiese podido tener la misma fuerza que tenía antes. ¿Sí? Por suerte lo agarré a tiempo, eso creo yo. Y sí, pero, pero bueno, la comida sí afecta a la mente, para empezar, y la conciencia. Por otro lado, pero que sea una base, que sea algo que apoya, que no significa que sea el cerebro en sí la conciencia. Otro punto más que también creo que es un tema del idioma, ¿no? A veces en castellano decimos, eso es, a ver, es una persona muy mental, ¿sí? Eso quiere decir que no se conecta con los sentimientos. Entonces los sentimientos pasan a ser diferentes a la mente. Es como la mente, para ir más correcto en términos budistas, sería decir, tenemos que decir que tiene una mente conceptual predominante. Más en detalle, deberíamos decir, esa persona tiene una mente conceptual errónea, que le daña. Porque la mente conceptual, que esto es un error muy común, se cree como negativa y mala, cuando en realidad la mente conceptual nos ayuda a desarrollarnos, puede ser muy sana. Por ejemplo, muchas de las meditaciones que hicimos cuando vamos reflexionando sobre tratar de conectar con esa conciencia, eso había mucho conceptual para poder identificar la naturaleza de experiencia, ¿sí? Poder identificar el libro, hay muchos factores ahí, o mismo el amor, más fácil. Cuando pensamos en el amor de a mi madre, tengo que imaginar a mi madre, no la tengo presente. Entonces, eso es gracias a la mente conceptual, ¿sí? Entonces, lo que hay que cultivar es una mente conceptual sana y no una mente conceptual dañina, por ejemplo, el rencor, el odio y demás. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Ok, ¿cuál es pregunta Paulo Sakamoto? Y nuevamente disculpen si leo algún nombre mal. ¿Cuáles son los peligros existentes en la práctica de los viajes astrales o de la conciencia fuera del cuerpo o encontrar seres de reino inferiores? A ver, viajes astrales. A ver, hay diferentes metodologías como para investigar el universo, el mundo, ¿sí? Eh, yo creo que un riesgo de eso es que ir a la raíz del problema, ¿sí? Es decir, con todos estos métodos, por ejemplo, por uno piensa, no, quiero tener una experiencia fuera de mi cuerpo
para poder identificar que sí existe la conciencia y que hay vidas futuras. No es necesario la realidad, en mi opinión, ¿sí? Si pensamos bien, tenemos todas las herramientas a nuestro alcance. Es cuestión de reflexionar sanamente, ¿sí? Es decir, una persona puede salir de su cuerpo, ¿qué beneficio trae? Es como también no darle demasiada importancia a estas cosas. Son solo eventos, no hay nada eh, trascendental de eso. Lo trascendental va a ser cuando empezamos a transformar nuestra conciencia, nuestro amor. Eso es trascendental, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, por ahí yo ciertos riesgos que veo, pero esto como cualquier otra cosa, ¿sí? Puede ser de la misma forma viajes astrales como, no sé, hacer demasiado deporte. Te metes en el deporte, solo, no sé, practico fútbol 7 días a la semana y termino de no encontrar el foco de lo importante. Empezar a cultivar el camino espiritual para ser feliz en esta vida y en base a eso ir hacia a las siguientes con paz y felicidad. Bien, dejémoslo ahí entonces. Y sí, lo que quería un poquito, voy a seguir sí, unos minutos más porque empezamos tarde. A ver, entonces la pregunta que había hecho al principio, ¿hay iluminación o no? ¿Sí? La- entonces, ¿hay una liberación o no? La respuesta que dan en las enseñanzas, respuesta tradicional, es que nuestra mente y la mente de Buda Shakyamuni, es decir, el Buda histórico, la naturaleza de ambas mentes es exactamente la misma. Las dos son puras. Es decir, que son como sí, que naturalmente son puras, pero tienen como manchas, ¿sí? Es como que están contaminadas. ¿Contaminadas por qué? Por emociones negativas, por las aflicciones, todas las aflicciones, como el apego, el enfado, el odio, los celos, envidia y demás. Y principalmente la ignorancia. La ignorancia es como que se vuelve la base. Un entendimiento incorrecto de la realidad hace que hagamos las cosas muy mal, ¿sí? Por visiones erróneas hay muchas guerras y por eso les decía al principio que es muy importante eliminar las visiones erróneas pensando claramente. Pero entonces la conciencia es pura, nuestra mente es pura, pero está contaminada, pero esa contaminación se puede eliminar, no es que está pegada. Esto lo podemos ver en el sentido que no siempre tenemos esta, esta cualidad del enfado, por ejemplo. No es que estamos con odio todo el tiempo y luego eh, la tenemos siempre, ¿no? Sino que hay momentos que tenemos odio, otras veces amor y demás, ¿sí? Eh, por un punto importante es que mientras tenemos amor a una persona, es imposible tener odio a esa misma persona. Entonces ahí vemos que la mente que quiere a alguien desaparece cuando le tenemos odio, que la quiere lastimar y viceversa. Entonces el punto es que estas aflicciones, estas manchas en nuestra continuum mental no están fijas. No, entonces se pueden eliminar. ¿Cómo? Por el antídoto. Es decir, el odio, el antídoto es el amor. ¿Sí? A raíz de ello podemos ver que podemos eliminar las aflicciones. Entonces se dicen que no son inherentes. Aquellos que investigaron la vacuidad, el término inherente mismo en tibetano no es el mismo que cuando hablamos de que todos los fenómenos no existen de forma inherente. Acá el significado es otro, ¿sí? Acá el significado es que es más, como está bien usada en el idioma castellano, inherente, que es una parte de su naturaleza, es una naturaleza inherente del objeto. Entonces, esa cualidad de las aflicciones no es una parte inherente, no es algo, sino es temporaria y se puede eliminar. Y es por eso que podemos alcanzar la iluminación. Y la analogía que se da para entender este tema es un bowl o un cuenco de vidrio. ¿Sí? La conciencia es un cuenco, pero está sucio. Entonces, está lleno de tierra y demás, de basura.
Entonces podemos quitar la basura, limpiar el vidrio y ahí el vidrio estaría brillante, ¿sí? La basura no es parte de la naturaleza del vidrio. El opuesto a eso sería un cuenco, un bowl negro, ¿sí? Entonces, si el cuenco, por ejemplo, el cuenco negro no lo podemos limpiar y como que quede transparente, porque es su naturaleza inherente, ¿sí? Bien. Y el Buda dice, yo mostré el camino de eliminar el sufrimiento, ahora para liberarte depende de ti. Entonces, nosotros tenemos esta conciencia que tiene todo este potencial de la iluminación y entonces Buda nos enseña cómo quitar esta basura, ¿sí? Y esto es lo que vamos a estar viendo. Otro punto importante para en este aspecto es decir, bueno, ya puedo limpiar, ok, sigamos con la analogía. Este vidrio no solamente que lo puedo limpiar, sino que también tiene una fuerza, se puede convertir en un vidrio súper resistente. Entonces, a esto voy que la, la mente se puede hacer, es muy, muy poderosa. Externamente estamos limitados, nuestro cuerpo está limitado. El ejemplo clásico es que si hacemos una carrera de salto, una persona puede saltar, un atleta puede saltar 5 metros, ponele. Pero eh, si mañana se esfuerza, entrena, hace un montón de esfuerzo y el día siguiente salta 5 metros y 1 centímetro. Y así, por un esfuerzo de muchos años, puede llegar, por ejemplo, a 5 metros y 10 centímetros, con suerte, ¿sí? Es decir, hace un esfuerzo enorme, pero el cambio es muy pequeño y está limitado. Esta persona jamás va a saltar 10 metros, ¿sí? Entonces, el cuerpo está limitado. En cambio, la conciencia no. Si observamos la conciencia, como dije al principio, no hay nada que con familiarización no se haga fácil. Entonces, si nos familiarizamos con el amor y crece un amor por, digamos, nuestra madre, los extraños, ese amor por el extraño, digamos, eh, hoy, digamos, tiene fuerza 5. Mañana no tengo que empezar de cero, ¿sí? No es como, llegué a 1, no, como que se mantiene y pongo un poco más de esfuerzo. No es como el que corro y siempre empiezas con 5 metros, esa es la base, sino que la mente cada vez que se esfuerza es más fácil. Se vuelve parte de su naturaleza y si tengo un amor, digamos, en intensidad 5, al año puedo tener una intensidad 7, a los 2 años 8, 10, 15 y así sin límite. Para poder llegar al mismo resultado, es decir, cuando corremos con un mismo esfuerzo, llego a un resultado y eso como que es muy difícil de pasarlo. En cambio, con la conciencia, no. Entonces eso quiere decir, eso es un signo que la conciencia no tiene límites, ¿sí? Y eso es muy alentador, porque para mí es como que señala que, wow, hay un potencial enorme. Entonces la conciencia la podemos transformar. Y cuando vamos de vida en vida, lo principal que define lo que vamos a hacer, lo que va a suceder, es la conciencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a definir a dónde renacemos, qué vida vamos a tener y demás. Entonces, yo creo que hay esperanza, que realmente exista la liberación. Y estos razonamientos que dije, creo que son cosas que podemos pensar para decir, por lo menos tal vez exista la liberación, tal vez sea posible. Eso ya vale mucho, ¿sí? Ya es importante. Hay mucho más que decir, es muy profundo, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Así que quería agradecer nuevamente a todos ustedes, a Venerable Namrol y a todas las personas del centro que ayudaron a este evento, por supuesto a Bruno, nuestro super traductor. Mis disculpas, Bruno, ya por hablar demasiado rápido. Y después, la semana que viene, vamos a ver, bueno, esta conciencia, piensen en este tema, si no lo dejen ahí.
piensen, reflexionen, traten de llegar a reflexionar para así me pueden hacer preguntas, ¿sí? No tengan miedo de preguntarme, hacer preguntas difíciles, no hay problema, ¿sí? Pregunten, desafíen, para así ustedes pueden decir, bueno, ahora que ya establecí que hay vidas futuras para mí mismo, bueno, quiero llevarme una buena conciencia, quiero tener un buen lugar en mi próximo renacimiento. Vamos a investigar las causas de eso. Y bueno, entonces podemos hacer como normalmente hacemos en las prácticas, dedicamos toda esta energía positiva que hemos hecho, podemos dedicarlo para el beneficio de todos los seres, que ellos encuentren muy pronto la iluminación, una paz firme y que yo, me convierta en una causa para que eso sea posible. Pero yo llevarlos a ese estado de felicidad, a todos los seres, empezando por mi madre, mi papá, mis hermanos, mi familia, todos los seres, los extraños, y mismo aquellos que me hicieron daños, a todos los seres, hasta el insecto más pequeño, pueda yo llevarlos al estado de la completa iluminación. Esta conciencia que por ahí empezamos a conectarnos, que ayudarles a que se desarrolle al máximo mi propia conciencia, para así poder ayudar a los demás a desarrollar la conciencia y encontrar paz y esa conciencia sana que encuentra un buen lugar en su siguiente vida. Bien, muchas gracias.